Mi esposo siempre decía que su madre era su mejor amiga, pero después de mudarnos con ella entendí que nunca fui su prioridad. Y que nuestro matrimonio ya estaba roto desde antes. Soy una mujer de 28 años, casada desde hace 3 con un hombre que creí que era perfecto para mí. La verdad es que en muchos sentidos lo sigue siendo, trabajador, detallista, con un sentido del humor que me hacía reír hasta cuando estaba furiosa. Pero todo eso está enterrado bajo una pila de mierda emocional que ni él ni yo sabemos cómo limpiar, y todo empezó con una sola decisión, mudarnos con su mamá. Desde que nos conocimos, él siempre hablaba maravillas de su madre, que era su roca, su confidente, su mejor amiga. Yo pensaba que era lindo, ¿sabes? Un hombre que quiere a su mamá, que no es ese típico macho que la trata como empleada. Me hacía sentir que venía de una familia sana, que entendía de cariño y respeto. Incluso cuando hablábamos de futuro, me decía cosas como, cuando tengamos hijos, quiero que crezcan cerca de mi mamá. Ella me crió prácticamente sola y necesito que esté cerca. Jamás vi eso como una red flag. Lo vi como lealtad. Como algo tierno. Me equivoqué. Las cosas cambiaron cuando mi esposo perdió su empleo en una empresa de logística. Era algo temporal, pero el golpe económico fue fuerte. Yo seguía trabajando, pero no podíamos cubrir el alquiler del apartamento que teníamos en Phoenix. Entonces él propuso algo que, en ese momento, me pareció lógico: podemos irnos unas semanas con mi mamá. Ella tiene espacio. En cuanto me estabilice, salimos de ahí. Lo dijo así, sin mucha emoción, casi como una solución técnica. Yo acepté, porque pensé que sería transitorio. Estaba tan equivocada que me dan náuseas solo de recordar cómo sonreí mientras empacaba. La casa de su mamá está en Glendale, a unos 30 minutos de donde vivíamos. Es una casa grande, de esas típicas de los suburbios, con 2 pisos, jardín delantero y una cerca blanca que parece sacada de un catálogo. Desde afuera parecía acogedora. Por dentro, era otro universo. Y no lo digo por el mobiliario ni por el olor a perfume barato que impregnaba el aire. Lo digo por la energía. Esa casa no era un hogar. Era un territorio, y ella era la reina. Desde el primer día me sentí observada. No, más que eso, examinada. Como si cada movimiento mío fuera una prueba que debía pasar. ¿Lavaba bien los platos? ¿Me levantaba temprano? ¿Qué desayunaba? ¿Dónde dejaba mis cosas? ¿Cómo hablaba con su hijo? Todo lo que hacía era motivo de un comentario pasivo-agresivo. Y al principio pensé que estaba siendo paranoica, que yo era la que estaba tensa por la situación. Pero no. Ella me odiaba. Y lo peor de todo es que no lo disimulaba. Un ejemplo que todavía me quema: el tercer día en su casa, me levanté a las 8:30 de la mañana para preparar café. Mi esposo seguía dormido, pero yo ya estaba despierta. Cuando entré a la cocina, ella ya estaba ahí, en bata, con el cabello perfectamente peinado y el maquillaje puesto como si fuera a salir en televisión. Me miró, sonrió de una forma que me heló el alma, y dijo: «Oh, pensé que ibas a dormir hasta tarde, como ayer». Era la forma en que lo dijo, ¿sabes? Como si estuviera anotando puntos en una libreta invisible. Me sentí como una adolescente regañada. Ese tipo de comentarios eran constantes. Si cocinaba algo, ella encontraba algo malo en la sazón. Si no cocinaba, preguntaba por qué no ayudaba en la casa. Si lavaba la ropa, decía que usaba demasiado suavizante. Si no la lavaba, entonces en esta casa cada quien se encarga de lo suyo. No había forma de ganar. Y cada vez que lo hablaba con mi esposo, él la defendía. Siempre. Mi mamá es así con todo el mundo, no es contigo, me decía. No te lo tomes personal. Solo quiere ayudar. Ella tiene su manera. Está acostumbrada a vivir sola. Dale tiempo. Yo le daba tiempo. Le di semanas. Luego meses. Aguanté más de lo que cualquier persona con dignidad debería. Pero lo que más me dolía no era ella, era él. Era ver cómo ese hombre con el que yo soñaba formar una familia se transformaba en alguien que no sabía ponerme primero. Que no sabía marcar límites, que no entendía que estábamos casados, que ya no era un niño que vive con mamá, era un adulto. Mi esposo. Mi compañero. O al menos, se suponía que debía serlo. La gota que colmó el vaso no fue una pelea grande, ni una humillación pública, fue algo pequeño. Una noche de martes, estábamos en la cama, y le dije: «No puedo más con tu mamá. Me está volviendo loca». Y él, sin mirarme, con los ojos pegados al teléfono, me soltó: «Pues entonces vete». Así. Como si nada. Como si yo fuera una visitante molesta. Como si no fuera su esposa. Esa noche no dormí. Me quedé acostada mirando el techo, con la frase rebotando en mi cabeza como una maldita alarma de incendio: «Pues entonces vete». Ni siquiera me lo dijo gritando. Fue frío. Seco. Como quien cierra una app en el teléfono porque ya no le sirve. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. O quizás no fue una ruptura, sino una confirmación: yo estaba sola. Sola en esa casa, sola en ese matrimonio. Sola en mi esfuerzo por construir algo que él había decidido abandonar sin avisar.
Al día siguiente, intenté fingir normalidad. Me levanté temprano, me duché, preparé café como si nada hubiera pasado. Él bajó, dijo buenos días con un beso en la frente como si no me hubiera tirado la frase más cruel que un esposo puede decirle a su esposa. Su madre estaba en la cocina, como siempre, revolviendo su té con ese tintineo de cuchara que me empezaba a dar espasmos. Nadie dijo nada raro, pero el ambiente era denso. Yo sabía que ella lo sabía. Esa mujer tenía una conexión enfermiza con su hijo. No necesitaba que él le contara. Ella lo leía en su forma de caminar, de respirar, de callar. Y ese fue el comienzo del verdadero infierno. Porque si antes sus comentarios eran pasivo-agresivos, ahora ya no eran ni pasivos. Eran agresivos sin filtro. Directo al alma. Si yo limpiaba, decía cosas como gracias por intentar, aunque no quedó muy bien. Si yo cocinaba, soltaba perlas como seguro a mi hijo le gusta porque te tiene cariño, no por el sabor. Y si no hacía nada, porque honestamente hubo días donde no tenía ni fuerza para fingir, ella decía, delante de él, ¿estás bien, mija? Porque últimamente pareces una huésped, no parte de esta familia. Y él no decía nada, no me defendía, no corregía, no aclaraba, no me elegía. Hubo una tarde que no voy a olvidar nunca. Fue un viernes, yo estaba sola en la cocina, lavando unos platos, y ella se acercó por detrás, despacio. Me habló sin levantar la voz, casi como si fuera un susurro, pero la intención fue un puñetazo. Dijo, yo siempre supe que tú no eras para él. Lo presionaste, ¿verdad? Seguro te embarazaste y lo obligaste a casarte. Qué lástima que perdieran ese bebé. Fue lo mejor que pudo pasarles. Sí, yo había perdido un embarazo. A las 8 semanas. Fue devastador. Él lloró conmigo. Dijo que no importaba, que lo volveríamos a intentar. Que era parte del proceso. Y ahora su mamá, con esa lengua venenosa, usaba eso como un arma. Y lo peor no fue que ella lo dijera. Lo peor fue que él ya lo sabía, porque ella no se guardaba nada, y aún así seguía ahí, impávido, permitiendo que me hiciera pedazos día tras día. Esa noche, enfrenté a mi esposo. Le conté lo que su mamá me había dicho. Esperaba que se indignara, que se pusiera de pie y le dijera a su madre que se pasó de la raya. ¿Sabes qué hizo? Se encogió de hombros. Y dijo, bueno, es su opinión. No puedes controlarla. Ahí dejé de pelear. Me rendí. Porque ¿cómo compites con una madre que no quiere soltar a su hijo? Pero peor aún, ¿cómo compites con un hombre que no quiere que lo suelte? Pasaron las semanas. Yo empecé a cambiar. Me volví más callada. Menos cariñosa. Perdí el apetito. Dormía mal. Dejé de hablar con mis amigas porque no sabía cómo explicar lo que me pasaba sin sonar como una loca. No era solo tristeza, era vergüenza. Había puesto toda mi vida en este hombre, había dejado mi independencia, mi espacio, mi identidad, por un matrimonio que ahora parecía más una condena que una elección. Y luego vino la propuesta. Un sábado en la mañana, mientras desayunábamos los tres, sí, porque en esa casa nunca desayunábamos solos, ella dijo, ¿y si convierten el cuarto del fondo en una habitación de bebé? Así cuando llegue el momento ya está todo listo. Yo solté el tenedor. Él sonrió. Como si fuera una idea linda, como si estuviera bien, como si después de todo lo que había pasado, todavía existiera la opción de tener un hijo ahí, con ellos, en esa casa, en esa jaula. Y ahí me di cuenta de algo que me dolió más que todo lo anterior, él planeaba que nos quedáramos ahí para siempre. La idea de salir nunca estuvo realmente sobre la mesa. Todo eso de unas semanas era una mentira, o una ilusión, o las dos. Él estaba cómodo, tenía a su madre cocinando, lavando, criticando todo lo que yo hacía. Tenía a una esposa con la autoestima por el piso, demasiado cansada para exigir algo. Tenía su burbuja perfecta. No necesitaba nada más. Esa noche, llamé a mi hermana. No hablábamos desde hacía meses porque yo me había alejado por vergüenza. Pero le conté todo, llorando, temblando. Me dijo algo que todavía repito como mantra, esto no es amor. No es hogar. No es tu culpa, pero es tu decisión salir. Y esa frase me cambió. Me despertó algo. Todavía no me fui, pero ahora lo estoy planeando. En silencio, sin avisar, sin pelear, porque sé que si digo algo, él va a manipularme, o ella va a sabotearlo, o los dos. Así que voy a salir de ahí, como sea, aunque sea con lo opuesto. No sé qué va a pasar después, pero lo único que sé es que ya no me importa quedarme sola. Prefiero eso a vivir con alguien que, frente a la pregunta de si elige a su esposa o a su madre, responde con silencio. El plan de irme empezó de forma muy discreta. No porque me gustara el secretismo, sino porque era necesario. Vivir en esa casa se había vuelto un juego constante de control, emocional, psicológico, hasta físico, en cierto sentido. No había privacidad. Si pasaba demasiado tiempo encerrada en la habitación, ella golpeaba la puerta con la excusa de necesitas algo, mija,
pero en realidad solo quería revisar que yo no estuviera hablando mal de ella con alguien o simplemente desconectándome del entorno. Si salía al porche a tomar aire, al rato ella también salía, como si tuviera sensores para cada movimiento. Llegué al punto de sentir que estaba siendo vigilada las 24 horas. No era paranoia, era real. Así que comencé a moverme en silencio, a usar el tiempo en que ella salía a hacer compras o al salón como ventanas para hacer llamadas, buscar apartamentos pequeños en zonas alejadas, y hablar con mi hermana sobre posibles opciones. Ella, sin dudarlo, me ofreció su sofá. Es pequeño, pero es tuyo, me dijo. Y lloré como no había llorado en semanas, porque por fin alguien me ofrecía refugio sin condiciones, sin juicios, sin que tuviera que rendir cuentas por cada decisión. Mi esposo notaba algo, aunque no decía nada. No era tonto, sabía que yo ya no era la misma. No lo buscaba, no lo abrazaba, no le hablaba más de 3 oraciones seguidas, y en lugar de preguntarse qué podía hacer para recuperar la conexión, hacía algo aún peor, me ignoraba más todavía. Se refugiaba en su madre, como si yo fuera el mal humor del día que había que evitar. A veces llegaba de trabajar y ni siquiera subía al cuarto, se quedaba abajo con ella viendo televisión, riendo, comiendo galletas que ella le hacía porque yo ya no cocinaba como antes. Una tarde, sin avisar, decidí irme al centro comercial. No por compras, sino por respirar. Caminar sin que nadie me preguntara a dónde iba, sin tener que justificarme. Mientras estaba ahí, recibí un mensaje de voz de mi esposo: ¿Dónde estás? Mi mamá se preocupó. Llama cuando puedas. Su mamá se preocupó. No él. ¿Ella? Me senté en una banca frente al Apple Store y escuché ese mensaje como si me lo hubiera mandado un desconocido. Ni una señal de enojo, ni cariño, ni miedo. Solo una notificación más. Como si fuera su deber informarme que su madre estaba molesta porque perdí la costumbre de reportarme como una niña de secundaria. Sentí un asco tan profundo que tuve que tragar fuerte para no llorar en medio del patio de comida. Regresé esa noche sin decir nada. Me duché. Me metí en la cama. Él estaba al lado, viendo vídeos en el teléfono. Me dijo: ¿te pasa algo? Y fue la primera vez que le vi siquiera un gesto de interés desde hacía semanas. Pero no supe qué responder. Porque lo que me pasaba no era algo. Era todo. A la mañana siguiente, comencé a guardar algunas cosas en una maleta pequeña. No era una fuga inmediata, pero sí un inicio. Tomé mi laptop, algo de ropa, un par de documentos importantes, y guardé todo debajo de la cama, detrás de unas cajas. Planeaba salir el fin de semana. Mi hermana pasaría por mí. Ya estaba acordado. Solo quedaban 3 días. 3 días más de sonrisas forzadas, de soportar la voz de su madre haciendo comentarios como: cuando una mujer deja de querer a su marido, se le nota en la cara. 3 días más hasta mi libertad. Pero los días nunca son como los planeas. Esa misma noche, mientras mi esposo y yo veíamos una película, o fingíamos verla, porque ya casi no hablábamos, ella entró a la sala sin tocar ni anunciarse. Se paró frente a nosotros, con los brazos cruzados, y dijo: quiero saber si ustedes van a seguir aquí o si ya están buscando dónde vivir. Él la miró, confundido. Yo me tensé. ¿Por qué lo preguntas, mamá? Dijo él. Porque esta no es vida. Ustedes están en silencio todo el tiempo, no comen conmigo. Ella se encierra en el cuarto como si estuviera castigada. Esto ya parece un funeral. No podía creer lo que oía. Ella se estaba quejando del ambiente que ella misma había ayudado a crear. Era como si quemara la casa y luego protestara por el humo. Y aún así, él se quedó callado. Otra vez. Así que fui yo la que habló. Nos vamos este fin de semana. ¿Así? Dijo ella. ¿Y a dónde, si se puede saber? Me dolió la forma en que lo preguntó, con esa burla envuelta en cortesía. Como si supiera que estábamos atrapados y yo no tenía para dónde ir. Como si mi única opción fuera rogar por su techo. A casa de mi hermana, respondí, sin vacilar. El silencio que siguió fue tan denso que me temblaron los dedos. Ella me miró con desprecio. Él me miró con sorpresa. Y luego ella soltó la bomba. Bueno, entonces que se vaya ella. ¿Esta también es tu casa, hijo? No tienes por qué moverte tú. Y ahí lo vi. Lo vi en su rostro. En su reacción. En su silencio. Lo estaba considerando. Estaba pensando si realmente sería mejor quedarse con ella y dejarme ir. Su propia esposa. La mujer con la que prometió formar una vida. La que lloró con él cuando perdimos a nuestro hijo. La que dejó su casa, su mundo, su paz, por seguirlo. No respondió nada esa noche. Solo se fue a dormir. Y yo también, aunque no dormí nada. A la mañana siguiente, me desperté con un mensaje en mi celular. Era de él. Un mensaje. Ni siquiera se tomó la molestia de decírmelo en la cara. Si te vas con tu hermana, quédate allá un tiempo. Necesito pensar. El sábado por la mañana me desperté antes del amanecer. No por ansiedad ni nervios, simplemente ya no podía dormir más. El cuerpo me dolía como si hubiera corrido una maratón en sueños. En realidad,
Creo que era el peso emocional de saber que ese día me iba a ir, y que al hacerlo, estaba aceptando que mi matrimonio estaba hecho pedazos. No se trataba de una pelea más. No era una de esas discusiones que se arreglan con una charla, un abrazo o sexo por reconciliación. No. Esto era otra cosa. Esto era el momento en el que por fin le ponía punto final a una versión de mí que aguantó demasiado por amor, miedo y costumbre. Mi hermana llegó puntual. Ni siquiera estacionó, la esperé en la vereda con mi maleta pequeña, una mochila y mi laptop en una bolsa. Todo lo que me llevé cabía en menos de 1 metro cuadrado. Así de chica se volvió mi vida en esa casa. Mi esposo no salió a despedirse, ni siquiera bajó a mirarme. Su madre sí. Se paró en la puerta, con su clásica taza de té y ese tono teatral que siempre usaba cuando quería aparentar decencia. Que te vaya bien, mija. Espero que encuentres lo que estás buscando. No le respondí. Solo asentí, subí al auto y no miré atrás. No lloré. Ni una sola lágrima. Porque cuando uno sufre durante tanto tiempo, llega un punto en el que el cuerpo ya no llora, solo se apaga. Lo que sentí fue una mezcla entre vacío y alivio. Como quitarse un zapato apretado después de horas de caminar. El dolor seguía, pero por fin podía respirar. Durante el trayecto a casa de mi hermana, ella no dijo mucho. Solo me puso la mano sobre el hombro y me dejó estar en silencio. No hizo preguntas. No me obligó a contar nada. Supongo que entendió que no tenía sentido remover nada mientras yo todavía estaba saliendo de las ruinas. Y se lo agradecí en silencio. Su apartamento era pequeño, como me había dicho, pero cálido. Había plantas en la ventana, olor a café y un perro rescatado que se me subió encima como si me conociera de antes. Me ofreció su sofá, una manta suave y una taza de té. El contraste con la casa de mi suegra fue tan brutal que me dieron ganas de reírme. Esa noche dormí como no lo hacía en meses, sin sobresaltos, sin el eco de una voz juzgándome por respirar demasiado fuerte. Me levanté a medianoche solo una vez, y no por pesadillas, sino por la necesidad de asegurarme de que de verdad estaba ahí, que había salido, que era libre. Pasaron los primeros días sin noticias de mi esposo. Nada. Ni un mensaje, ni un ¿llegaste bien?, ni un intento de preguntar si necesitaba algo. Me dolía. Me dolía como el infierno. Pero también me ayudaba. Porque su silencio me estaba diciendo en mayúsculas todo lo que durante meses no quiso admitir en voz alta. Él ya se había ido emocionalmente mucho antes que yo físicamente. Solo que ahora el abandono era oficial. Mi hermana insistía en que hablara con alguien, que buscara terapia o, al menos, escribiera lo que sentía. Y eso fue lo que hice. Abrí una nota en mi celular y comencé a volcar todo. Las escenas, las frases, los días en los que me sentí invisible, las veces que su madre me hizo sentir como una intrusa en mi propia relación. Lo hice sin pensar, sin orden, sin filtro. Y fue terapéutico, sí, pero también brutal. Porque escribirlo me obligaba a aceptarlo. Y aceptar que todo fue tan tóxico me hizo sentir como una estúpida, como una cómplice de mi propia desgracia. Un día, después de una semana exacta de haberme ido, recibí un mensaje suyo. El primero. Sin alma. Solo quería saber si estás bien. No supe si responder. ¿Qué significaba eso? ¿Preocupación sincera o simple formalidad para calmar su conciencia? Esperé unas horas. No contesté. Y luego él volvió a escribir. Podemos hablar pronto si quieres. Estoy pensando en todo. Pensando. Otra vez esa palabra. Esa maldita palabra que ya no significaba nada viniendo de él. Porque pensar no es actuar. Y yo necesitaba acciones. Límites, ¿verdad? Algo. Así que le respondí lo más honesto que pude. Estoy bien. Pero necesito más que palabras para arreglar lo que pasó. Si quieres hablar, propón cuándo. Pero no me busques solo para aplacar la culpa. No contestó en todo el día. Hasta que a la noche, finalmente, dijo que quería verme, que podíamos cenar, que eligiera el lugar, que él iría. No sabía si aceptarlo. Mi hermana me advirtió, solo ve si estás lista para escuchar cosas que no quieres oír. No esperes un milagro. Y no lo esperaba. Pero aún así, acepté. Porque parte de sanar es enfrentarte a los restos y decidir qué vas a hacer con ellos. Si los entierras, los recoges o los dejas ahí. Nos vimos en un restaurante tranquilo en Scottsdale, uno de esos donde antes íbamos cuando todo iba bien. Me recibió con un abrazo incómodo, como si no supiera si debía tocarme o no. Supe de inmediato que lo que iba a pasar esa noche no iba a ser bonito. Nos sentamos, pedimos comida que ninguno tocó realmente, y luego vino la frase que, aunque me la esperaba, igual me partió el pecho. No sé si quiero seguir casado contigo. Lo dijo como si estuviera hablando del clima, como si fuera un pensamiento casual. No había rabia en su voz, solo agotamiento. Me miró con unos ojos que ya no reconocía, y supe que en su cabeza ya estaba escribiendo otro capítulo, uno donde yo no estaba. Y yo solo asentí. Porque también entendí algo en ese momento, yo tampoco quería seguir casada con él. No con ese hombre. No con el que se convirtió.
No con alguien que me dejó sola en la casa de su madre, que prefirió el confort de su infancia antes que construir una vida conmigo. No con alguien que, frente a la pregunta más básica, ¿vas a defenderme o no?, eligió el silencio. Esa noche, después de la cena con él, regresé al apartamento de mi hermana y me senté en la cocina como una estatua. No estaba triste. Tampoco enojada. Solo, vacía. Me había pasado tanto tiempo arrastrando el dolor, luchando por hacer que algo muerto pareciera vivo, que cuando por fin se confirmó lo que ya sabía, me quedé sin nada más que sentir. Es como si todo lo que tenía para dar, energía, dignidad, esperanza, lo hubiera gastado tratando de sostener un matrimonio en ruinas. Y ahora que él, con voz serena y sin lágrimas, dijo que no sabía si quería seguir, ya no tenía ni siquiera ganas de convencerlo de nada. Mi hermana me encontró ahí, frente a una taza de café frío, y me preguntó cómo me había ido. Le conté sin muchos detalles. Solo me dijo que no sabe si quiere seguir casado. Ella asintió como si ya lo supiera desde antes. Y probablemente sí. Ella siempre tuvo esa intuición que yo me negaba a escuchar. No porque no confiara en ella, sino porque escucharla era admitir que yo estaba equivocada desde hacía mucho tiempo. Esa misma noche, mientras trataba de dormir, llegó un mensaje de él. No con disculpas, no con súplicas, sino con un párrafo largo explicando cómo se sentía confundido, cómo había crecido en una familia en la que su madre siempre fue su único pilar, y que para él, cambiar esa dinámica había sido más difícil de lo que esperaba. Dijo que me amaba, pero que se sentía dividido, que no sabía si estaba hecho para el tipo de matrimonio que yo quería, que no sabía si podía darme el lugar que me merecía. Me le quedé mirando al teléfono durante minutos, leyendo y releyendo esa parte. El lugar que me merecía. Qué frase tan vacía viniendo de alguien que me dejó en segundo plano durante años. Quise contestar algo profundo, elegante, maduro, pero terminé escribiendo lo único que realmente me salió del corazón. No es que no supieras darme el lugar. Es que nunca quisiste. Y lo envié. Pasaron 2 días sin contacto. Yo seguía en casa de mi hermana, ayudando con lo que podía, cocinando, limpiando, incluso saliendo a caminar con su perro por el vecindario. Empezaba, muy lentamente, a sentirme viva otra vez. No plena. No feliz. Pero sí menos rota. Empecé a mirar mi teléfono menos veces por día. Ya no esperaba una notificación suya cada hora. Y cuando llegaba una, como la que recibí el tercer día, no me temblaba el alma como antes. El mensaje decía: voy a quedarme en la casa de mamá por un tiempo. Creo que necesito espacio. Tal vez más que eso. Lo siento. Lo leí, respiré hondo, y no respondí. Porque ya no hacía falta. Él ya había elegido. Siempre lo hizo, en realidad. Desde el primer día en que permitió que su madre sembrara cizaña entre nosotros. Desde la primera vez que me dejó sola frente a sus comentarios. Desde el momento en que prefería su comodidad emocional antes que enfrentar el conflicto por mí. Unos días después, empecé a empacar mis cosas oficialmente. Regresé a la casa de su madre una tarde que sabía que él estaría trabajando. Mi hermana fue conmigo. Entré, saludé brevemente. Su madre apenas me miró. Dijo: pensé que vendrías antes. Yo no respondí. Subí al cuarto, abrí el closet, y comencé a sacar mi ropa, mis libros, mi vida. Todo reducido a 2 maletas medianas. Me detuve un momento frente al espejo y me vi más delgada, con ojeras y el cabello un poco descuidado. Pero también me vi de pie. Me vi fuerte. Más fuerte de lo que me sentí en mucho tiempo. Cuando bajé con las maletas, ella estaba en la sala, viendo una telenovela. No levantó la vista. No dijo adiós. Solo soltó, sin emoción: suerte, mija. Espero que todo esto te sirva para crecer. Me dieron ganas de reír. Qué ironía que ella hablara de crecimiento cuando lo único que hizo fue podarme cada día. Pero no dije nada. No valía la pena. Salí de esa casa como se escapa un pájaro por una ventana abierta. De regreso en el apartamento de mi hermana, sentí algo que no había sentido en años: control. Por fin, el caos se estaba calmando. Comencé a buscar trabajo en serio. Algo que me diera independencia real. Mi hermana me ayudó a rehacer mi CV. En una semana, ya tenía 2 entrevistas agendadas. Una de ellas era en una librería, algo pequeño pero estable. La otra, en una oficina de marketing como asistente administrativa. Volvía a tener dirección. Volvía a tener un propósito. Una noche, mientras hablábamos en la cocina, mi hermana me dijo algo que se me quedó grabado. Tú no perdiste un matrimonio. Te liberaste de una relación en la que estabas secuestrada emocionalmente. Y por primera vez desde que todo comenzó, estuve de acuerdo. No sabía qué iba a pasar con el divorcio. No sabía si él me lo iba a proponer, si iba a demorarse, si iba a querer negociar o pelear. Pero empecé a prepararme mentalmente para eso, porque ya no quería esperar que alguien me eligiera. Pasó un mes desde que salí de esa casa, y contra todo pronóstico, no volví a derrumbarme. Sí, tuve mis momentos.
Esas tardes grises donde una canción, una foto en el teléfono, o simplemente el silencio en el cuarto me apretaban el pecho como si alguien pusiera una piedra encima. Pero ya no era la tristeza de una víctima. Era el duelo de alguien que por fin se permitió cerrar una etapa, sin disfrazarla ni justificarla. Me contrataron en la oficina de marketing. El sueldo no era una locura, pero era mío. Con ese dinero pagaba una parte del alquiler del apartamento de mi hermana, compraba mis cosas, y me sentía útil otra vez. Volvía a tener rutinas propias, volvía a tener espacio para mí. El hecho de salir cada mañana, caminar con auriculares, tomar café en el mismo puesto cerca del metro, me hacía sentir humana de nuevo. Empecé a recordar quién era antes de convertirme en la esposa que solo existía entre los suspiros de su suegra y las excusas de un esposo tibio. Una tarde, mientras trabajaba en unos informes, sonó mi teléfono. Era un número que reconocía de inmediato, el de él. Lo miré por unos segundos, dudando si contestar o no. Finalmente, lo dejé sonar. No era el momento. Esa noche, encontré un mensaje de voz suyo. Quería saber si podíamos hablar en persona. No para pelear. Solo, cerrar bien esto. Si te parece, cerrar. La palabra me cayó como una piedra. Porque sí, una parte de mí todavía fantaseaba con un milagro, con que él se diera cuenta de todo, con que viniera arrepentido a pedirme perdón sin condiciones. Pero escuchar esa palabra, cerrar, me trajo de golpe a la realidad. Él no estaba llamando para volver. Estaba llamando para poner el candado final. Lo pensé unos días antes de responder. Y cuando lo hice, fui clara. Podemos hablar. Pero si vas a usar ese encuentro para tranquilizar tu conciencia, mejor ahórratelo. Si realmente quieres cerrar esto con respeto, dime cuándo y dónde. Quedamos en vernos en un café discreto, en Tempi, a medio camino entre su zona y la mía. Nos sentamos frente a frente, como dos excompañeros de trabajo haciendo un cierre de proyecto. Solo que el proyecto era nuestro matrimonio, y lo que estaba sobre la mesa no eran papeles ni balances, sino restos de una historia que se fue cayendo pedazo a pedazo. Él fue el primero en hablar. He pensado mucho en todo lo que pasó. Y me di cuenta de que nunca estuve listo para ser esposo. No como debía ser. No como tú lo necesitabas. Yo no dije nada. Solo asentí. Pensaba que con amor era suficiente. Pero no basta con querer a alguien si no sabes defenderlo. Y yo no supe hacerlo. Nunca supe poner límites con mi mamá. Nunca supe cortar ese cordón. Y lo peor es que lo supe todo el tiempo. Solo que no hice nada. Me sorprendió escucharlo admitir todo eso. No por el contenido, porque yo ya lo sabía, sino por el hecho de que finalmente lo dijera. Pero también supe que ya no necesitaba que lo dijera. Ya no me sanaba. Ya no me servía. Quiero que sepas, continuó, que siempre te amé. A mi manera, quizás mal. Pero sí te amé. Yo respiré hondo y respondí con calma. Yo también te amé. Muchísimo. Pero no fue suficiente. No porque no fuera amor real, sino porque un amor sin protección, sin lealtad activa, se va pudriendo. Y el nuestro se pudrió desde el momento en que tú te quedaste callado la primera vez que ella me faltó el respeto. Él bajó la mirada. Asintió. Supongo que ya lo decidiste, ¿no? Sí, respondí. Quiero el divorcio. Se quedó callado. No protestó. No me pidió pensarlo. Solo preguntó qué necesitábamos hacer para empezarlo. Fue la conversación más adulta que tuvimos en años, lo cual, irónicamente, decía mucho de lo poco adultos que fuimos como pareja durante el matrimonio. Acordamos dividir lo poco que teníamos de forma justa. No había hijos. No había casa en común. Solo recuerdos. Y esos no se pelean en tribunales. Al salir del café, no hubo abrazos. Solo un adiós corto. Ni siquiera nos dimos la vuelta al mismo tiempo. Cada quien se fue por una acera distinta. Y mientras caminaba hacia la estación, con el sol cayendo entre los edificios, me di cuenta de que no me dolía el cuerpo. No tenía ese nudo en el estómago que me había acompañado tanto tiempo. Era como si mi cuerpo también supiera que algo había terminado y, por fin, podía respirar sin miedo. Esa noche, al llegar a casa, mi hermana me esperaba con pizza y vino barato. Celebramos en silencio, no por la separación, sino por el cierre. Porque por fin se acabó el ciclo. Porque por fin yo había decidido no volver al lugar donde no era prioridad. Porque a veces el verdadero amor propio es firmar un divorcio con una sonrisa tranquila. Al día siguiente, fui a trabajar como siempre, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la que está pasando por un mal matrimonio. Era una mujer libre, una mujer en reconstrucción. Una mujer que sobrevivió a una relación en la que tuvo que competir con una madre que nunca supo soltar y con un esposo que nunca supo elegir. La vida después del cierre fue extraña. No quiero mentir y decir que fue una explosión de libertad, risas y empoderamiento inmediato, como muchas veces te pintan en redes sociales cuando alguien se separa. No, fue rara, silenciosa, a ratos incómoda,
como si estuviera aprendiendo a caminar con mis propias piernas de nuevo, después de años arrastrándome emocionalmente por alguien que nunca supo sostenerme. Los primeros días después de aquella conversación en el café, me levantaba y sentía que me faltaba algo, pero no sabía exactamente qué. No era él. Lo juro. Era el hábito de estar en un estado constante de tensión, de ansiedad, de espera. Me había vuelto adicta a la incertidumbre. A esa rutina enferma de preguntarme si hoy me hablaría con cariño o con indiferencia, si su madre me lanzaría otro dardo envenenado o simplemente fingiría amabilidad. Ahora, sin todo eso, mi mente se quedaba suspendida en el vacío, buscando el próximo problema, y no lo encontraba. Una tarde, sentada en la terraza del apartamento de mi hermana con una copa de vino, me di cuenta de que la paz puede dar tanto miedo como el caos. Porque el caos te mantiene ocupada, distraída, activa. Pero la paz te obliga a mirar hacia adentro. Y lo que encontré ahí dentro no me gustó mucho al principio. Encontré a una mujer agotada, insegura, con una autoestima tan hecha polvo que hasta pedirle a alguien que me pasara la sal me hacía sentir molesta conmigo misma. Me había convertido en alguien que pedía perdón por existir. Así que decidí hacer algo radical, empecé terapia. Online, barata, pero efectiva. Lo digo sin vergüenza. Necesitaba reconstruirme desde cero, y no sabía por dónde empezar. La terapeuta, una mujer mayor, muy directa, me dijo en la primera sesión algo que se me clavó. Tú no te fuiste de esa casa porque te trataban mal. Te fuiste cuando entendiste que no ibas a mejorar quedándote. Eso me pegó fuerte. Porque era cierto. Había normalizado tanto la tristeza que me parecía tolerable. Hasta que un día, el alma me dijo basta. Y entonces me fui. A tiempo. Justo antes de desmoronarme. Mientras trabajaba en mi proceso personal, lo inevitable avanzaba, los papeles del divorcio. Todo fue limpio, sin discusiones. Él firmó todo. Yo también. No hubo propiedades que dividir, ni cuentas conjuntas, ni abogados peleando. Solo dos personas que fracasaron en el intento de formar una vida juntos. Recibí la confirmación oficial del divorcio una mañana de miércoles, por correo electrónico. Lo leí sin emoción. Casi como si estuviera leyendo el saldo de mi cuenta bancaria. Un número más. Un trámite cumplido. Cerrado. Pensé en escribirle. No para revivir nada, sino para reconocer el final. Pero no lo hice, porque entendí que hay dioses que se respetan con silencio. En paralelo, mi entorno empezó a cambiar. Volví a hablar con amigas que había dejado de lado durante mi matrimonio. Una de ellas, Sofía, me invitó a un café y me dijo, sin rodeos, me alegra que estés viva, porque te habías ido. Y sí, tenía razón. Me había borrado. Por vergüenza, por miedo, por no saber cómo explicar que estaba en una relación donde me apagaba todos los días y aún así seguía ahí, fingiendo que era amor. Poco a poco, empecé a decir que sí a planes pequeños, ir al cine, caminar por el centro, visitar una galería de arte, probar un restaurante nuevo. No buscaba distraerme, buscaba reconectarme, redescubrir cosas que me gustaban. Había pasado tanto tiempo siendo la esposa de, la nuera de, la que vive en casa ajena, que ya no recordaba qué cosas me definían cuando era solo yo. Con el tiempo, me mudé. Encontré una pequeña habitación en una casa compartida con otras dos mujeres. Nada lujoso, pero era mía. Mis reglas, mi espacio, mis silencios. Colgué fotos en la pared, compré una planta, cociné mi comida favorita sin miedo a crítica. Era simple, pero se sentía enorme. Y por primera vez en años, me dormía tranquila, sabiendo que nadie iba a juzgarme por cómo doblaba la toalla o por qué hora me levantaba. A veces me preguntan si todavía pienso en él. Y la verdad es que sí. No todos los días, no con dolor. Pero pienso, en lo que fue, en lo que no fue, en lo que aprendí. Ya no lo odio. De hecho, creo que nunca lo odié. Me enojó, me decepcionó, me lastimó. Pero también me mostró, sin quererlo, todo lo que necesito de una pareja, alguien que me elija, no solo que me tolere. Alguien que defienda mi lugar en su vida, no que me lo ceda como premio de consolación. Y con su madre, bueno, lo que sentí hacia ella, con el tiempo, se convirtió en algo muy diferente. Ya no es rabia, es lástima. Porque una mujer que necesita sabotear el matrimonio de su hijo para seguir sintiéndose importante, es una mujer profundamente sola. Han pasado 7 meses desde que firmamos el divorcio. Digo han pasado como si fueran simples hojas del calendario, pero en realidad cada semana ha sido una reconstrucción lenta, una especie de renacimiento sin fanfarrias, sin finales de película. No me enamoré otra vez. No conocí a alguien que me curó las heridas. No emprendí un negocio ni viajé a Bali. Lo que hice fue algo más difícil, más real, aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Al principio, me costaba hablar de todo esto sin sentir que había fallado. Cuando alguien me preguntaba qué había pasado con mi esposo, lo primero que sentía era esa necesidad asquerosa de justificarme. Fue una situación complicada, su mamá vivía con nosotros, él tenía problemas para poner límites, bla, bla, bla. Pero con el tiempo,
me di cuenta de que eso era parte del problema. Seguir explicando lo que ya no merecía más explicaciones. Así que un día probé decirlo sin anestesia. Me divorcié. No era feliz. Y ya no quería seguir mintiéndome. Silencio. Pero del bueno. Del que no necesita seguir con palabras incómodas. La verdad es que cuando salí de esa casa, yo no solo estaba saliendo de un matrimonio. Estaba saliendo de una versión de mí que aceptaba migajas emocionales como si fueran manjares. Me habían enseñado, en casa, en la sociedad, en todo, que ser una buena esposa era aguantar. Adaptarse, ser la que cede, la que espera, la que no reclama demasiado. Y por un tiempo, yo lo hice. Quise demostrar que podía ser fuerte, tolerante, comprensiva. Pero no era comprensión, era abandono propio con otro nombre. Y ya no más. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de cuántas veces me traicioné a mí misma para no incomodar a otros. Cuántas veces me callé para que no me llamaran conflictiva. Cuántas veces preferí llorar en silencio antes que confrontar a quien me hacía daño, solo por miedo a perderlo. Pero ¿de qué servía mantener a alguien que solo me quería en modo obediencia? Una de las cosas más difíciles fue aceptar que él no era malvado. Nunca me gritó, nunca me golpeó, nunca me fue infiel, al menos que yo sepa. Pero esa es la trampa, ¿no? Creemos que para irnos tiene que haber una gran tragedia. Y no, a veces la razón es más simple y más devastadora: no te eligen, no te priorizan, no te cuidan. Y eso también destruye. Hace poco, lo vi por casualidad en un supermercado. Estaba con su madre. Claro. Caminaban juntos por los pasillos, como dos personas que jamás se separaron. Ella seguía igual, erguida, impecable, con esa mirada de quien cree tener la verdad absoluta en la cartera. Él, más delgado, más serio. Me vio. Nos cruzamos miradas. No se acercó. Yo tampoco. Solo un leve asentimiento de cabeza, como dos extraños que alguna vez compartieron una vida. Y estuvo bien así. No sentí rabia. Ni pena. Solo una certeza: esa ya no era mi historia. Hoy vivo sola en un pequeño estudio en Mesa. El alquiler no es barato, pero me lo gano yo. Tengo mi cama, mi cafetera, mis libros, mi silencio. Algunos fines de semana visito a mi hermana, o salgo a caminar con amigas. No estoy buscando pareja. No porque me haya cerrado al amor, sino porque ahora, por fin, me tengo a mí. Y no pienso soltarme de nuevo por nadie que no sepa lo que vale compartir la vida, no imponerla. Estoy escribiendo esto para mí, pero también para cualquier persona que se haya sentido atrapada en una relación donde el amor parece depender de cuán invisible puedes hacerte. Si estás ahí, si lees esto, si sientes que todo lo que haces es aguantar para que el otro no se moleste, déjame decirte algo que desearía haber escuchado antes. No estás loca. No estás exagerando. No estás pidiendo demasiado.